Señores, la desaparición de Hugo Chávez, independientemente de que estuvo más de un año enfermo, la forma en que él se manejaba nos hizo pensar que había más tiempo para Hugo Chávez del que tuvo. Se fue lleno de vigor, se despidió y de buenas a primeras no teníamos Hugo Chávez. Mucha gente piensa hasta dónde puede el régimen venezolano primero explicar y después probar que estamos en la continuación de un régimen, salvando la distancia de que no hay una persona del peso específico de Hugo Chávez que pueda sustituirlo. Nosotros queremos darle la bienvenida y agradecerle muchísimo a doña Aura Contreras Boyer, que es la ministra consejera de la consejera de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en República Dominicana, una de las consejeras, y que vamos a ver ella como funcionaria, como diplomática y como venezolana, que nos vea realmente cómo espera ella que el pueblo vaya asimilando un régimen diferente, pero con el mismo espíritu y el mismo programa de gobierno. Bueno, muy buenos gracias, días. Doña Abra. No, gracias a usted, muy buenos días. Y a todos los usuarias que todos los días conectan este programa, que es una, vamos a decir, una referencia en información clara y objetiva. A ustedes muchas gracias. Bueno, primeramente vamos a tocar el tema de la desaparición temprana del comandante supremo Hugo Chávez. Vamos a entender que no es un régimen, es un proceso que hemos llevado desde hace unos cuantos años y que culminamos una parte cuando definitivamente pues en el 99 se asume el gobierno del presidente Hugo Chávez. Pero a partir de allí se ha venido desarrollando una construcción de mano con el pueblo. Y eso es lo que no es un régimen, es una construcción que hemos estado haciendo desde hace unos años para acá. Y por ello lo que nos ha reconfortado dentro de la gran tristeza, porque no tenemos que pasarlo por alto, es la gran tristeza que ha sentido el pueblo venezolano ante la falta de un líder que nos llevó, un líder que nos hizo adelantar, bueno, no sé cuántos años, desde una cuarta república, un bipartidismo desgastado, un pueblo realmente desmotivado políticamente, y como cada uno en este momento, en cada una de las regiones tenemos una activación política, sea para un lado o sea para otro, pero realmente el pueblo venezolano despertó bajo el liderazgo del comandante supremo. Por eso hoy vamos a conmemorar esos 6 meses de la desaparición temprana del comandante. Tenemos una misa en la iglesia, en la Catedral Primada de América, en la zona central de la zona colonial. Vamos a estar allí a partir de las 6 de la tarde, una misa solemne. Estamos aprovechando la oportunidad para invitarlos para que nos acompañen, a todos los amigos de Venezuela, aquellos dominicos venezolanos, que hay muchísimos acá, y de hecho, bueno, cada vez que nuestra sesión consular tiene muchísimo trabajo por ello, tenemos mucha presencia de dominicanos, y este es el país, el único país donde vivió el comandante Chávez, aparte de Venezuela. Sí. Exactamente, en el sector Los Minas. Un saludo muy especial para nuestros vecinos, amigos de Los Minas, los regidores, el alcalde Juan de los Santos, que ha estado permanentemente en contacto con nosotros. Ya tenemos una calle, que es lo que es antiguamente la prolongación Venezuela. Esa prolongación hasta Los Tres Brazos se llama Presidente Hugo Chávez. Así que muy agradecidos a toda esa comunidad que con tanto afecto nos recibe. El cumpleaños del comandante lo celebramos allá, el 29 de julio. Así pues, que tenemos una hermandad muy cercana con República Dominicana, y es patente y consecuente. Por ello recordamos que hoy vamos a tener esa misa en la Catedral Primada. Ministra, las sucesiones en monarquías, las sucesiones en dictaduras, diferentes sucesiones de un partido por otro, de un régimen, siempre traen muchos traumas
y a veces no se logra la continuidad realmente del líder. Es el caso de Venezuela. ¿Ustedes creen que la estructura política que creó Hugo Chávez está íntegra y que sus principios están vigentes, o es natural que se pierda algo? Bueno, mira, primeramente debemos aclarar que no fue una sucesión estilo monárquica, no, fue una propuesta que nos hizo el líder Hugo Chávez cuando ya sentía pues que estaba en un momento bastante crítico de su salud. Por ello, aquel día que hasta el presidente constitucional Nicolás Maduro en este momento pues se vio bastante sorprendido. Pero nosotros tenemos un partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido es una estructura donde tenemos un liderazgo colegiado. O sea, no es que se impone dentro de la estructura, dentro de los estatutos de nuestro partido. Yo soy fundadora del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo soy parte de la organización regional, llevo lo que es las políticas. ¿Y todo lo que está ocurriendo es producto de decisiones colegiadas? Exactamente. Nosotros tenemos ahora un liderazgo que se lleva en cada una de las partes. Por lo menos tenemos al compañero Diosdado, que lleva un área del partido, está la primera combatiente. Y en un país tan grande como Venezuela, ¿ustedes han podido lograr esa unidad? Bueno, ¿sabes por qué hemos logrado donde la unidad? Hay muchos municipios, donde hay muchos alcaldes, donde hay muchos gobernadores. Tanto que hemos demostrado la unidad cuando logramos ganar en una situación que, aún con el presidente bastante enfermo, logramos ganar 22 gobernaciones de 24. Es sí, decir, pero acuérdese que los muertos ganan, ministra. No solamente eso. Los muertos ganan y Chávez pesaba mucho. Y le voy a decir una cosa, es tanto la estructura que ahora, aún a 6 meses de la desaparición del comandante, ya estamos en otro proceso electoral que nos va a llevar a las urnas el 8 de diciembre. El 8 de diciembre tenemos las elecciones municipales. En esas elecciones municipales ya se está demostrando el trabajo que han hecho las estructuras más cercanas a los votantes, porque nosotros tenemos, aparte de la estructura municipal como partido, tenemos estructuras comunitarias que se han ido formando, que se han ido construyendo dentro del proceso de avance socialista, y esas están en perfecta sintonía con el legado del comandante. Yo le voy a decir algo realmente, permítame que me pare en ese espacio. Nosotros tuvimos que acudir a organizaciones paralelas con las comunidades para lograr superar situaciones muy puntuales como el analfabetismo. En 17 meses, un país de casi 30 millones de habitantes, en 17 meses nosotros logramos superar el analfabetismo. ¿Y cómo fue? No fue con un Ministerio de Educación, aquella formalidad que teníamos, aquella estructura de un ministerio pesado. Y de hecho, te lo digo con toda la realidad del caso, porque vengo de ese ministerio, yo soy docente, ¿no?, del Ministerio de Educación. Entonces, esa estructura tuvimos que llevarla aparte y organizarnos con las comunidades para abordar un tema como era el analfabetismo. 17 meses, un país libre de analfabetismo. Allí fue todo, eso se lo pongo como ejemplo de cómo hemos ido construyendo la relación entre comunidad, partido y gobierno. En este momento podemos decir que tenemos una unidad monolítica de ese pueblo, del partido y lo que es las estructuras de gobierno. Eso es lo que nos está permitiendo avanzar más rápidamente, por supuesto con todo el dolor y la tristeza de no tener a nuestro líder principal en este proceso. Pero hay otros compañeros que están construyendo y trabajando día a día para fortalecer esa institución. Otra situación es la de salud. Nosotros tenemos dos, vamos a decir, como buques insignias dentro de la construcción de la patria socialista: la salud y la educación. En salud, esa red de atención primaria había colapsado. Las medicaturas que llamábamos a primera instancia, usted que estuvo en Venezuela y que conoce más o menos esas estructuras de salud, las medicaturas, que era el primer acceso del paciente a la salud, totalmente colapsado cuando llegamos. Entonces, eso nosotros lo abordamos ¿con qué? Con las comunidades y aquel contingente de hermanos médicos cubanos que nos aportaron en la primera avanzada, y logramos establecer una red que atiende todos los días, a menos de 2 cuadras, un ciudadano tiene acceso a la salud en su primera instancia, por supuesto en la especializada y luego en lo que llamamos las enfermedades mayores. Así pues, todas esas estructuras, doctor, las hicimos no solamente desde una estructura formal de ministerio, no,
fue la relación que logramos entre comunidades organizadas y gobierno. Señora Contreras, ¿cómo va el diálogo con la oposición que encabeza Enrique Capriles Radomski? ¿Sigue cerrado? No, realmente nosotros tenemos que partir del principio que en un país democrático donde hemos permitido, abierto y promovido la comunicación, nunca ha estado cerrado, nunca ha estado cerrado. Tanto es así que se llamó a la mesa antes de las elecciones y en ese momento el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se firmó un acuerdo donde se iban a aceptar los resultados. Y todos sabemos que lamentablemente, muy lamentablemente, porque eso generó aproximadamente unas 15 víctimas del llamado a desconocer las elecciones, que pues, arremetida fascista. Bueno, ahí en la lista de estas víctimas, estos héroes de abril, le llamamos así, hay 3 menores de edad. Entonces, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuáles las ganas de conversar cuando tenemos encima siempre permanentemente un acoso, una agenda de golpe? Nosotros estamos muy acosados desde el año 2002, desde el golpe duro, han establecido una agenda sucesiva, pero de golpes blandos, de sabotaje. Mire qué punto. Hace un año exactamente tuvimos una catástrofe, lo vamos a decir así, en el incendio de Amuay. Amuay es una de los complejos refinadores más grandes del mundo. Y un año después de tantas investigaciones nos damos cuenta que hubo sabotaje. Entonces, eso es diálogo, ¿no? O sea, el diálogo está abierto, pero nosotros queremos que sea un diálogo. En esa misma línea, ministra, ustedes se consideran, usted es una mujer del régimen, del chavismo, del partido, ustedes se consideran, haciendo un poquito de autocrítica, un poquitico sectarios, ¿eh? Realmente no. ¿No se consideran? No nos consideramos sectarios porque, bueno, vamos a tomar los antecedentes de nuestro proceso, no es régimen, de nuestro proceso de construcción socialista, que se ha hecho pues de la mano del pueblo. Y tanto que se ha hecho de la mano del pueblo que el comandante supremo, el 7 de octubre, cumplimos un año de la gran victoria, este próximo mes. Y el comandante supremo, presidente eterno, nunca fue, siempre que llegamos a las urnas, se fue invicto, vamos a decirlo así. Nuestro comandante se fue invicto, nunca perdió elecciones. Y fue tanto así que cuando nos llamaron a referéndum, superó los puntos con los que había sido convocado en la primera vez. Es decir, nuestro proceso es un proceso muy abierto. Y tanto es así que no somos sectarios, doctor, que cuando hemos perdido, aunque sea con un margen mínimo, se ha aceptado. El candidato, el campeón olímpico de las pérdidas, porque ya realmente el candidato opositor realmente va a pasar a ser un récord Guinness. En menos de 6 meses ha sido derrotado para el mismo cargo como presidente 2 veces, es decir, realmente es un candidato de récord olímpico. Mire, no está en tela de juicio la democracia. Nosotros aquí lo juzgamos por los hechos. Ningún otro país había hecho tantos referéndums y tantas elecciones como lo hizo Venezuela. Así que no se le puede acusar. Somos campeones de consultas democráticas. De consulta y de aceptar cosas. Sí. Naturalmente, el desgaste natural del poder y los problemas que tienen todos los países han hecho que las diferencias se acorten, pero hay algo que no tiene duda. El tema es lo siguiente: si nosotros quisiéramos separar lo que es propaganda anti-Venezuela y lo que es realidad, separarlo un poquito. Realmente hay muchas propaganda para desacreditar el régimen que no es cierta, o hay algunas cosas que son fallas que ustedes observan, como acaba de aceptar el ministro de Economía ahora mismo, que han fallado algunas cosas. Bueno, de eso le voy a comentar algo. Nosotros tenemos una agenda mediática, vamos a decir que la canalla mediática. Hace unas horas, esta madrugada, estaba revisando las noticias internacionales y nos llama la atención que una red internacional de noticias
lanzó que había una falla eléctrica importante en el país antes de que sucediera. El apagón. Antes de que sucediera. Estamos investigando eso. Sí. Entonces, no hay una canalla mediática, no hay un sabotaje, no hay una agenda permanente de persecución, de trabajar en contra, no solamente del gobierno, en trabajar en contra del país, de los ciudadanos. Y eso lo estamos continuamente evaluando. Hay un chiste en la calle que no llega a usted porque usted no está en las esquinas. Dicen que el agradecimiento más grande al chavismo es la gran cantidad de inversión de venezolanos que han venido aquí a invertir. Aquí hay 3 o 4 plazas, mucha inversión, muchos negocios buenos, y que por la fuga de capitales de Venezuela hacia aquí. ¿Cómo usted dice que realmente no es una fuga de capitales, es una inversión fuera del país con el mismo dinero que se ha producido dentro del país? Porque vamos a estar claros, todos estos grandes capitales, ¿dónde se han formado? ¿Dónde han sido tan prósperos? Pero no había antecedentes de eso, ministra. Dentro del país y dentro del proceso revolucionario, porque estas fortunas, nosotros recordemos que tenemos 10 años de construcción, más de 10 años de construcción socialista, entonces estas fortunas se han fortalecido dentro de la revolución. Entonces no es saliendo ni por miedo ni por falta de reglas de juego. No, ellos están sacando sus recursos para seguir promoviendo y para seguir expandiendo. Eso es parte de la economía mundial. Ministra, Cuando en sentido contrario, ¿ustedes tienen antecedentes de alguien que esté invirtiendo en Venezuela? Pero doctor Jacín, le voy a poner un ejemplo. En el año 2003, después de la ley de hidrocarburos, y reformada en el 2005 con la renacionalización, nosotros tenemos una inversión gigantesca de otros países que tradicionalmente no la hacían: Bielorrusia, Irán, China, Rusia. El monstruo económico, sí. Una de las economías, bueno, de Brasil. Nosotros estamos hablando de que los grandes capitales de las grandes economías mundiales están invirtiendo en Venezuela. Tenemos y también los pequeños, porque hay una parte de lo que es la faja petrolífera. Hablamos de eso, faja petrolífera. La Cuarta República nos quiso vender que era una faja bituminosa, que era una faja que tenía unos recursos poco explotables, especie de orimulsión, algo que no tenía ese peso de lo que era el petróleo. Pues no, después de que tomamos el proceso socialista, evaluando, estudiando con técnicos, resolvimos, el resultado fue que era una faja petrolífera con una potencialidad de explotación enorme. Allí están muchísimos grupos económicos pequeños y grandes, porque el proceso, cuando se hizo vamos a decir, se seccionó todo lo que fue la faja petrolífera para el abordaje de inversión extranjera, según las leyes de hidrocarburos, donde permitimos siempre con la mayor parte de acciones el pueblo venezolano. Eso se hizo, estamos hablando del año 2003 y del año 2005. En este momento, la inversión que tenemos nosotros en ensambladoras, en producción agrícola, intercambio de saberes. Lo que pasa es que ahora esto ha pasado de ser de grandes transnacionales a hacer un trabajo directamente con las comunas socialistas. Y otra cosa, doctor, las empresas de producción social. ¿Por qué hay tantas denuncias de corrupción entre los militares? Viene mucho que ver con lo que le estoy comentando anteriormente. Hay que atacar. Esa es la agenda de la derecha. Hay que atacar por cualquier parte. Y como nuestro líder venía del sector militar, es como una forma de desmotivar al civil a ser parte de la política, a interesarse. Eso tiene mucho que ver con eso. Los militares votan en Venezuela. Y los votan exactamente por eso también, porque los militares votan. O sea, porque no podían ser una parte de la sociedad, una parte tan importante de la sociedad como los militares, y no ser también parte de la conversación política. Señora Contreras, un regalito o una asesoría gratis le pedimos a usted. Hay una posibilidad de guerra. Uno de los principales ataques que le hicieron al régimen venezolano en las elecciones era que regalaban el petróleo
a los aliados pobres de la zona. Debemos de prepararnos ¿para qué? Para una revisión de Petrocaribe, debemos de prepararnos para una alza de precios. ¿Qué usted le diría a los dominicanos con respecto a esa parte que aunque usted no la maneja, porque el petróleo, el Petrocaribe lo manejan los dos gobiernos, es decir, los dos presidentes a través de sus dos embajadores? ¿Para qué debemos prepararnos con una eventualidad que no está en manos ni de ustedes ni de nosotros? Exactamente, usted lo está diciendo, como no está en manos ni de ustedes ni de nosotros, y aparte de eso es un tema que particularmente y funcionalmente lo maneja el ciudadano embajador Alberto Castelar, pues yo les invito a que en próximas oportunidades, cuando ya esté un poquito más baja la agenda, el ciudadano embajador, el compañero Alberto Castelar, pueda conversar sobre ese tema porque lo lleva directamente el embajador. Personalmente, ¿usted cree que eso debe revisarse o ese acuerdo usted piensa que va a seguir siempre? Permanente, le repito, eso es un tema que lo lleva directamente el embajador Alberto Castelar. Está bien. Cuando hablan de desabastecimiento, de que el pueblo venezolano es rico porque tiene oro negro, pero a veces es pobre porque debe mucho y no tiene lo indispensable para comer, ¿qué usted le contestaría a esa gente? Que fundamentalmente el pueblo venezolano es muy rico, y es muy rico porque está formando a su ciudadanía, porque está formando al pueblo y porque nos estamos organizando cada día mejor para enfrentar las dificultades normales que pueden venir en un pueblo de aproximadamente 30 millones de habitantes con unas necesidades de consumo proteico que no tenía hace unos años. Y le voy a poner un ejemplo. Nuestra red de mercados populares, que se llaman Mercal y Pedeval, que conoce nuestro país, sabe, esta red de mercados populares subvenciona más del 50% el alimento a toda nuestra ciudadanía. Y lo digo a toda nuestra ciudadanía, porque como conversaba la compañera que me hizo la pregunta sobre el sectarismo, esos mercados, allí va todo el mundo. Allí no hacemos diferencia de que el pollo se lo estamos vendiendo a mitad de precio, el pescado, los insumos de la cesta básica, lo estamos vendiendo a menos de la mitad de precio, y le vamos a decir, usted no es esta comunidad, usted no va a comprar acá, o usted es clase media alta y no puede venir a comprar acá. No, esa es una red de automercados y de mercados extendidos por todo el país que atienden alimentariamente a nuestro pueblo. En ese sentido, la red ha tenido, y como le acoto al compañero, si hemos tenido algunos problemas que han llevado a desmantelar una red de acaparadores, y hemos detectado unos puntos de corrupción que ya están a la luz pública, y hemos dicho, bueno, mire, en esta red hemos detectado algunos funcionarios que estaban promoviendo el acaparamiento, pero realmente el gobierno ha abordado responsablemente donde en esos puntos de la comercialización hemos tenido problemas, pero fundamentalmente tenemos, pues, por supuesto, el acoso de la canalla mediática. Cuando falta algo, bueno, pero no enfocan cuando llegan todas las semanas el pollo, la carne, el pescado a menos de la mitad de precio. Y le voy a decir una anécdota así medio jocosa que nosotros decimos con respecto a los mercados. Las señoras clase media y clase media alta dejan los vehículos, como dicen ustedes, las jipetas, a cuadra y media de los mercados, y mandan a las compañeras que trabajan en sus casas con las bolsitas, y vienen cargadas y no hay distinción de que usted puede llevar uno, no, usted puede llevarse, si quiere comprar 10 pollos, se los lleva. Y tú ves, entonces, es como decimos, no hay sectarismo, y aparte de eso, la red de alimentación a través de estos mercados comunales muy económicos, pues está muy atento ¿cómo dice? La provisión que podamos importar directamente. Ustedes fueron oposición y conocen que el papel de la oposición es criticar. Yo creo que es fuerte señalar que a los que hacen oposición le digan canalla mediática, porque se han excedido en sus críticas. El rol de ellos no es colaborar con el gobierno, es señalarle. Sin embargo, yo quiero preguntarle algo. Cuando usted tiene tiempo de pensar o de viajar a su país, ¿usted nota que se está construyendo un país inmediatista, o hay gente en Venezuela, en el gobierno de Venezuela, trabajando a largo plazo y pensando en una Venezuela a largo plazo? Doctor Jacín, yo sí le voy a decir, yo sí fui oposición, yo vengo de los sectores de izquierda hace más de 30 años.
que es bastante decir, no voy a decir los años, pero decirle que vengo de los sectores de que era hace más de 30 años, le puedo decir, nosotros sí hacíamos oposición, pero construíamos. Y era una posición donde nos sentábamos con los compañeros de otros sectores y nosotros aportábamos. Yo fui dirigente de un sindicato. Y en ese sindicato nos sentábamos con la gente del bipartidismo, ADEI, COPEI, proponíamos la reforma educativa del año 92, lo hicimos de la mano de los sectores de oposición, cada quien aportó. Cuando yo hablo de la canalla mediática, doctor Jacín, estoy hablando de esa agenda permanente de medios en contra y con unos visos fascistas. No, lo que veo que usted por lo menos está trazando una raya que cierra un poquito la posibilidad de una concertación que Venezuela la necesita, porque acuérdese que ellos tienen muchos votos y son venezolanos, pueden ser reaccionarios, pueden ser de derecha, pero son venezolanos. Exactamente, y por eso como yo vengo de esos sectores que en una oportunidad y mucho tiempo fuimos de oposición, nosotros construimos esos espacios para la concertación, construimos el diálogo, pero no obviamos que tenemos encima estamos permanentemente asediados y fundamentalmente ha sido muy de algunos sectores de la derecha. Porque le voy a acotar algo, hay sectores de la derecha que han establecido permanente comunicación con nosotros. Ahí es un pequeño, vamos a decirlo que un grupúsculo que se ha diferenciado de esa derecha reflexiva y está abordando temas ya más fuertes como es un sabotaje petrolero. No estamos hablando de cualquier cosa, doctor. Nosotros estuvimos 60 días, un país como usted lo dice, rico en gasolina. Entonces, ¿sabe lo que en un país como nosotros, 60 días sin gasolina? Donde tuvimos que cocinar con leña, como que si estuviésemos en qué campo. Eso nos pasó. Y eso nos pasó, ¿por qué? Porque hubo un abordaje sistemático de esa derecha fascista que intentó destruir el país. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Por qué teniendo Venezuela tan pocas oportunidades como dicen, nosotros estamos volviendo a ver el consulado llena de personas que quieren viajar a Venezuela en busca de oportunidades? Eso se lo voy a decir, mire, muchísima gente y de acá... Un saludo a los compañeros del consulado que trabajan, bueno, muchísimo. Sí. Allí, parece un consulado americano. Hay gran cantidad, entonces ahí le da la respuesta, si estuviésemos tan mal. Bueno, y le voy a comentar algo más. Porque nadie va donde la cosa está mala, ¿verdad? Claro, para viajar a Venezuela en diciembre, yo tengo que estar coordinando con mi familia para visitarnos. Y ya no hay pasajes en Venezuela para viajar en diciembre. Para cualquier destino, sea Europa o Latinoamérica, no hay pasajes, ya agotados. Es decir, la gente que en Venezuela tiene dinero y se puede dar el lujo de viajar con toda la familia para cualquier parte del mundo. Eso es un país que progresa, es un país que construye bonanza. Y eso ustedes lo tienen acá con todas esas personas que están invirtiendo. Y aparte de eso, nos alegra muchísimo que cada día más dominicanos quieran conocer el país y sobre todo pues que esa cercanía, ese calor y ese afecto que siempre nos ha unido como países hermanos. Bien, doña Aura, para terminar quisiéramos pedirle que nos diga, como no es un programa local en Venezuela, sino es un funcionario diplomático que tiene las limitaciones, muchísimas limitaciones, ¿cómo ustedes quieren que los dominicanos veamos el régimen de Venezuela? Le repito, no tenemos un régimen, tenemos una construcción de un gobierno de la mano de las comunidades y eso nos lo ha demostrado todos los confrontaciones que hemos tenido democráticamente en las urnas, que nos dan en este momento un porcentaje importante de aceptación dentro de ese electorado y dentro de la ciudadanía venezolana, dentro de ese pueblo de la gran patria socialista venezolana que construimos. En este momento queremos que nos vean como lo que somos. Somos un país donde cada uno y cada día y cada pedacito de día tratamos de hacerlo lo mejor. Y donde hay unas posibilidades de hacerlo porque por primera vez hubo un gobierno que se acercó a las comunidades, un gobierno que creyó en la gente
y que trabaja para y con la gente. Bien, le damos las gracias a la señora Aura Contreras Boyer, consejera de la Embajada de República de Venezuela en la República Dominicana. Apreciamos y agradecemos mucho su presencia y ojalá se pueda repetir la conversación. Gracias, doña Aura.